No hay nada mejor en un negocio que estandarizar tu inventario. Ujú. Porque si tú estandarizas tu inventario, tus procesos son demasiado fáciles. A veces la gente cree que necesitas tener demasiados SKUs, demasiados códigos de producto, demasiada diversidad para vender más. Salud, salud. ¡Salud! Yo soy Luis Yo Cones, soy Luis Ocones, un padre un hijo, que encontramos el negocio de la vida. Hoy tenemos un tema muy especial. especial, pero antes vamos a agradecerle a @alebri.gd por estos diseños y de las franelas también, siempre luciéndose con todo. Y por supuesto a MMS Piso Colors, quien se encargó de estamparlo en las tazas y en las franelas. Nos puedes escribir al DM para adquirirla. Claro que sí, hoy estaremos hablando de esos iconos, sobre todo cómo llevar tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento a un nivel de icono. Vamos a estar hablando de cómo un grupo de personas, un pequeño grupo de personas, logró posicionar una marca a un nivel de reconocimiento tan pero tan alto que puede ser comparado con el reconocimiento de ver una cruz y encima de un building, por ejemplo, o de ver una bandera que tenga unas líneas rojas, azules con blancas, unas estrellas. Una marca que logró ese nivel de reconocimiento hoy día. Y es que si hablamos de marcas, el propósito de las marcas es precisamente dejarte huella, pero siento que la forma en la que se llevó este negocio no solamente ha llegado a grandes adultos, sino que también hasta los niños se sienten identificados con eso. Y estamos hablando precisamente de la cadena de restaurantes hoy extremadamente reconocida a nivel mundial, McDonald's, que bueno, no creo que tengamos que explicarte mucho de qué va ¿De este qué se negocio hoy en trata? día, pero es eso, es como esa marca logró un nivel de reconocimiento tan increíble y como tú dices, no solo en padres, no solo en adultos, sino también en hijos, en pequeños. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Yo creo que es importante comenzar a hablar un poco de la historia de McDonald's, ¿no? Ok. Y de qué era, o sea, de qué venía McDonald's. Sí, vamos a apoyarnos en una película Sí. que, bueno, siempre hemos estado viendo esas películas y tratando de sacarle esas piezas de contenido que tienen. Y estamos hablando de la película de Founder, no sé si la has visto, en donde se narra la historia de Ray Kroc. McDonald's. Y vamos a estar hablando precisamente de eso, de cómo en esa película y en otras piezas de contenido que estuvimos investigando, narran todo ese camino que tuvo McDonald's. McDonald's comienza como un pequeño puestico de perro caliente. Pequeño ¿Quién pues, lo diría, no? Unos hermanos, los hermanos unos McDonald's. hermanos, los hermanos McDonald's, comienzan un pequeño negocio de perro calientes que bueno, imagínate cómo pensaron ellos que iban a lograr lo que llegaron a hacer hoy día. Ahora, en esta película de Founder del año 2016, se aprecia cómo fue evolucionando, a pesar de que no se muestra el McDonald's de los hot dogs, o sea, de los perros calientes, sino que ya se ve un McDonald's de hamburguesas automatizadas con un sistema bastante rápido, se observa un poco el sistema, o sea, como la intención de los McDonald's, a pesar de que no era un restaurante que estaba en todos los lugares de Estados Unidos, era demasiado rápido. La gente valoraba mucho que cuando llegaba alguien a la caja registradora, en cuestión de instantes ya tenía una hamburguesa, ya tenía una milkshake. Eso fue lo que los hizo famosos a ellos. Solo en principio a nivel estado tenía un pequeños restaurantes, pocos restaurantes, que claro, crearon esa idea del Speedy System, Ujú. en donde en la película pueden ver cómo ellos estuvieron practicando como si fuese un concierto, como si fuese una coreografía, para simplemente armar la forma en la que se iban a posicionar los trabajadores para hacer las hamburguesas y hacerlo prácticamente como una línea de ensamblaje. En- Y me parece muy interesante esa línea de ensamblaje porque entonces ahí se combina con este personaje Ray Kroc, sí. que es el icono de McDonald's, ¿no? Y como un vendedor, que de paso era pianista también, ves en la película el típico vendedor de, tú sabes, de licuadoras, persiguiendo a los clientes, llamando por teléfono en aquel tiempo, evidentemente con teléfonos públicos y moneditas. O sea, se muestra tal cual la vida del vendedor, pero más allá de la película, yo siento que es muy inspiradora la visión de este señor, de cómo de alguna manera dice, ya va, espérate, le pidieron 6 mixers, ¿no? Sí, Seis los licuadoras, multimixers, que eran los que vendía Ray Kroc que en eran los ese que vendía momento. Ray Kroc. Y le llamó mucho la atención porque normalmente una venta de ese estilo no se No daba se todos daba los días. normalmente. Y de hecho él decidió viajar Ya. cuando se enteró
que estas personas estaban interesadas y claro, al ver este Spirit System y de ver todo el sistema que tenían, quedó anonadado. Claro, y entonces Ray Kroc llega a donde estaba el pequeño restaurante que si bien tenía una idea de Speed System en donde ya era como una innovación en la zona donde estaba, todavía no era realmente lo que es hoy en día McDonald's. Y llega Ray Kroc, este vendedor, que antes era pianista, vendedor ahora de los multimixers, a reunirse con los McDonald's, porque él le sorprendió ese pedido que hicieron. Entonces cuando él llega, los McDonald's le dan la oportunidad de entrar al restaurante y demostrarle cómo funcionaba ese sistema. Sí. En donde él decía que nada más tenía 2 pickles, 4 gotas de salsa de tomate. Entonces era como era un arte la forma en que ellos preparaban eso. Entonces poco a poco se va viendo en la película cómo el junte de estas 3 personas, los 2 McDonald's y Ray Kroc, logró lo que hoy en día es McDonald's. Sí, y yo creo que más allá o sea, si Ray Kroc fue el ídolo, la persona principal de esto, o el que le dio realmente el empuje a McDonald's de lo que es hoy, yo siento que cada uno tiene un mérito, ¿no? Sí. O sea, porque apartando ya la película, yo siento que siempre se requiere de un equipo multidisciplinario para llevar negocios a ese nivel. Y siento que lo más valioso de esto está en la creencia que tienes de algo que todavía no existe. Exacto. O sea, en imaginarte que un restaurante de ese tamaño, o que, bueno, era un tamaño bastante pequeño, podía estar no solamente en infinitos lugares en Estados Unidos, sino que podía estar en el mundo y llegar a ser lo que es hoy McDonald's, que es un indicador de índice económico. Es decir, un Big Mac está entre los indicadores macroeconómicos de un país porque te permite saber más o menos cómo está la economía de ese país dependiendo cuánto cueste en cada país. Y en ese contexto vamos a estar entonces analizando esas fortalezas y debilidades de cada uno de estas personas que hicieron posible esto. Comenzando primero por Ray Kroc, que fue un visionario. Fue Sin una duda, persona que, sin duda. si bien no creó la idea de McDonald's como tal, el sistema de comida rápida, no fue quien lo creó, tuvo esa mentalidad de expansión y de decir, creo que estos hermanos tienen una idea demasiado poderosa y no saben lo que tienen en las manos. Y creo que por ahí entonces va la debilidad de los McDonald's. Los McDonald's tenían una idea tan poderosa, pero no entendían realmente cuál podría ser el impacto que eso podría tener a nivel mundial. Pero tú sabes que a mí Ray Kroc en esa película, por lo menos como lo plantean, y de hecho cuando tú lees acerca de Ray Kroc, me parece muy valioso haber visto la oportunidad. Porque, o sea, es un vendedor. Se supone que un vendedor tiene que estar siempre abierto a las oportunidades. Pero mira la vida que tenía antes de conocer a los McDonald's. O sea, iba literalmente suplicándole a los clientes que trataran de comprarle una de sus multimixers. Y entonces, claro, ahí se ve como no solamente es ver la oportunidad, sino dejar atrás toda la vida que has tenido, todas las dificultades y apostar a ciegas prácticamente a un negocio que afortunadamente se consolidó en lo que es, pero pudo haberse no dado. Y yo creo que ahí podemos rescatar una de las ideas que hablábamos en los episodios anteriores, en donde decíamos que el emprendimiento comienza como un deseo. Sí. Y no puedes ser un emprendedor sin antes tener un deseo y querer convertir ese deseo en realidad, aunque suene un poco, digamos, Cliché, sí, cliché. sí. Pero es eso, ellos fueron unos emprendedores que tuvieron una idea tan poderosa, un deseo tan poderoso de convertirlo en realidad que se dio. Y con esta unión de los McDonald's con Ray Kroc, creo que es el perfecto ejemplo de cómo el trabajo en equipo y el trabajo no solo en equipo, sino persistente y no dejarse llevar por los malos momentos que, por ejemplo, Ray Kroc, antes de dar con los McDonald's, vendía los multimixers y era un producto que a veces ni se le daba. Sí. Era un producto que más bien le sacaba problemas y problemas con la familia, entonces se distanciaba de la esposa porque entonces no la veía, la esposa le decía que no entendía por qué estaba haciendo eso, que lo dejara, pero él seguía. Y en ese momento vio una oportunidad en el restaurante de los McDonald's. Y los emprendimientos, ya que tocaste ese tema, tienen un momento en el que toca asociarse, toca pedir recomendación de personas que te lo lleven a otro nivel. Sí. Porque fíjate, por más buena intención que tú tengas con un negocio, y eso te lo digo si tú estás en este momento desarrollando un concepto de negocio, tienes que apoyarte en personas que estén fuera del área, que no tengan nada que ver con tu negocio, para que te den un nuevo campo de acción. Sí. Lo que pasa es que a veces es difícil
permitir que otras personas de afuera te den recomendaciones cuando tú eres el creador y de paso el restaurante con el apellido de ellos. Claro. O sea, y eso yo te digo que inclusive a mí me pasa con Cones Consulting Group, que tiene nuestro nombre o nuestro apellido, de alguna manera uno lo siente de uno. Y sí, evidentemente yo fui el fundador, pero al final del día las empresas van evolucionando de acuerdo a las necesidades del mercado. Y las personas que se van incorporando van aportando valores diferentes a un punto en el que yo hoy estoy parado en Cones Group que no se parece para nada a la nueva imagen a la que en algún momento desarrollamos, no atiende los mismos nichos de mercado y ni siquiera tiene el mismo equipo. O sea, es ahí cuando tú tienes que tener la apertura mental para tú decir, yo quiero llevar esto a otro nivel y yo quiero contar con el apoyo de personas de distintas áreas. Y bueno, tú sabes, en el equipo tenemos desde personas muy experimentadas en el área gerencial hasta personas con mucho talento, pero recién salidas del horno, Claro. pues. Y eso yo creo que hace que tú te des la oportunidad de decir, sí, voy a escuchar a Ray Kroc o voy a escuchar a las personas que me rodeen, porque a lo mejor ahí está la oportunidad de que lo lleves a otro nivel. Y a propósito de eso, trayendo también la historia de los McDonald's, adaptada a lo que estás diciendo, podemos estar hablando de cómo a veces a esas empresas que por más tú sientes que son tuyas y que no las quieres soltar y que no le quieres dar un pedacito a nadie, creo que a veces es una mesa que le falta tal vez una pata Sí. o dos patas y alguien la tiene que complementar. Y creo que eso es lo que hicieron los McDonald's con la unión de Ray Kroc. Sí. Y si analizamos un poco entonces la relación entre el producto, entre la marca y el vendedor, para entonces lograr lo que lograron, creo que se trata de eso, ¿no? Sí. Se trata de aliarte con personas que tengan lo que tú no tienes y entender que siempre hay alguien más que te puede resolver algo. Y tener, o sea, como la capacidad de abrirte a esa nueva idea, Exacto. que yo creo que es lo más difícil, porque definitivamente a la hora de que un cliente, de que un consumidor se decida por un producto, lo que más influye por encima de la marca y del producto es el vendedor. Claro. Ojo, el producto tiene que ser bueno, porque el vendedor puede ser una maravilla, logra vender una vez, pero si el producto no es bueno, evidentemente eso no va a funcionar. Adicionalmente, la marca tiene que dar un respaldo. O sea, Claro. no es que la marca y el producto no sean importantes, claro que son importantes, pero en la fase de comercialización, en la fase donde el consumidor dice lo quiero, o me paro aquí, o definitivamente ese es el sitio donde yo voy a comer, allí es el vendedor el que tiene la mayor influencia. Claro. Ahora, desde el punto de vista del emprendimiento, yo creo que es importante entender qué es lo que te falta, como tú lo decías. Yo, por ejemplo, a pesar de que conozco muy bien el tema financiero, porque me preparé para eso, en Cones Group tenía debilidades en la administración del negocio. Ok. Digo yo, Luis Cones, porque sí, yo sé, por ejemplo, no sé si por mi condición de ingeniero, por mi curiosidad, sé de muchas cosas técnicas, de página web, de redes sociales, por ejemplo, modificar algunas cosas que son más técnicas, pero siento que si yo no hubiese incorporado personas claves para que inclusive llevaran la administración del negocio, muy difícil este negocio se mantuviera como está hoy, de 7 años exitosos de posicionamiento en nuevos mercados, de crecimiento, con altas y bajas como siempre, con reducción y crecimiento en momentos determinados, pero creo que ha sido eso, reconocer lo que te falta o lo que no estás dispuesto a hacer Exacto. y buscar a la persona indicada, que creo que fue lo que no hicieron los McDonald's, porque Exacto. Ray Kroc fue el que lo buscó. Y entonces, si traemos ese ejemplo que tú estás dando con Cones Consulting Group a los McDonald's, podemos decir que ellos tenían un producto. Ujú. Un producto que fue creado por los hermanos McDonald's, Sí. en donde ellos ofrecían un menú limitado, Muy reducido. muy sí. reducido, era muy específico, era hamburguesas, papas y refrescos, más nada, no necesitaban más nada. Con eso ellos eran capaces de llamar la atención de los clientes. Pero entonces, ¿qué les falta? Les falta la marca y el vendedor. Sí. Y yo siento que la marca, de alguna manera, ellos tenían más o menos la idea, pero no la habían terminado como de conceptualizar. Claro, de hecho en la película, que de hecho con las investigaciones que hicimos adicionales a la película, no sabemos exactamente hasta qué punto los hechos mostrados en la película es realmente la historia, Claro. pero hay una parte de la película que me parece excelente con respecto a la marca, para entrar en eso, que cuando Ray Kroc va a una reunión con los McDonald's, él ve un cuadro que estaba eso era como la oficina de los McDonald's, en donde tenía como un prototipo de un restaurante con los arcos dorados, pero en ese momento no existían los arcos dorados en McDonald's. El restaurante de hecho ni siquiera tenía colores amarillos ni nada, era creo que rojo como lo ponen en la película con blanco.
Y Ray Kroc es el que le dice, ¿quién hizo esto? O sea, ¿de dónde sacaste eso? Y uno de los McDonald's le dice, esa es una idea que yo tenía desde hace tiempo, pero la tengo ahí fría. Y es donde Ray Kroc entra con esas ganas de comerse al mundo y de expandir McDonald's y le dice, esto es lo que tenemos que utilizar. ¿Qué haces que tienes eso ahí comiendo tierra y llevando polvo y Y que oscuridad? está frío ahí. Sí. Y creo que ese valor nos lleva a lo siguiente. Fíjate, ahorita hablaste del producto. Y no hay nada mejor en un negocio que estandarizar tu inventario. Ujú. Porque si tú estandarizas tu inventario, tus procesos son demasiado fáciles. A veces la gente cree que necesitas tener demasiados SKUs, demasiados códigos de producto, demasiada diversidad para vender más. Bueno, es una estrategia. La economía de escala, el modelo chino, habla de que mientras tú más productos tengas y lo vendas a menor costo y los márgenes sean residuales, pero en la sumatoria tengas mucho, ese es un modelo. Claro. Pero en esto de consolidación de marca, ¿sabes? Es mucho más difícil que la gente se acuerde de una variedad infinita de productos a que se acuerde de la hamburguesa, Sí. la milkshake y la hamburguesa con dos pickles, con dos pepinillos, con tantas goticas de salsa y ya está. O sea, eso hizo que la marca, ahora sí, del producto, que es las carnes, los panes, las milkshakes, se saltara entonces ya a una marca, fíjate qué interesante este viaje, a una marca en donde la gente va a recordar no solo la textura, el sabor de la hamburguesa, sino va a recordar que nada más tiene dos pickles y que nada más es así y no hay otro tipo de hamburguesa. Es super fast, pero es esa y punto. Es que de hecho hasta hoy en día yo he escuchado personas que la hamburguesa no le trae los dos pickles y se les sorprende, solo tiene uno. Porque claro, llegaron a un nivel de sistematización tan alto que el margen de error de no tener los dos pickles era mínimo prácticamente. Y es eso, es gracias a entender que no necesitas una cadena de productos larguísima, grandísima, si no te puedes concentrar en masterizar tres productos. Sí. Las papas, la hamburguesa y los refrescos. Claro, hoy en día ya vemos un McDonald's que está ofreciendo muchísimos más Y productos. adaptado inclusive a cada país y tal. Claro, pero estamos hablando del foundation, del comienzo de McDonald's, de cómo ellos lograron con eso tan básico convertirse en lo que es hoy en día. Y a mí me gusta mucho ese enfoque porque yo siento que es inspirador para los emprendedores, porque no es algo imposible. Exacto. Personas de carne y hueso, tres personas. No era que un equipo multidisciplinario de personas de la NASA o que tienen no sé cuántos años de formación, no, simplemente un vendedor que es Ray Kroc, que tenía una historia de ventas, que además muestra en la parte artística como al ser pianista, tú Ajá. sabes, creador, Ajá. innovador y tal, ¿no? Por otro lado, en los McDonald's, uno más tradicional desde el punto de vista financiero, como Sí. muy cuadradito a Sí. nivel financiero, otro más cuadradito a nivel técnico, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes básicamente los tres niveles de cualquier organización exitosa. Ventas, operaciones, y dentro de operaciones entonces ahí tienes la parte técnica Sí. y finanzas. O sea, cuando tú tienes una mesa de tres patas en cualquier negocio y lo sabes llevar muy bien y sabes congeniar porque siempre va a haber diferencias. Sí. El técnico va a querer más máquina, el financiero va a decir no tengo plata y el vendedor necesita de alguna manera endeudarse para poder tener más clientes. Claro, pero creo que igual, como planteamos con la triple C, que tiene que ser 100%, 100% y 100%, creo que esa fórmula aplica también para estos emprendimientos y para las bases que estamos hablando que necesita un negocio. Necesita ser 100% fuerte en las finanzas, Sí. 100% fuerte en las operaciones y 100% fuerte en la parte En la venta. de la venta, que es la que les dio Ray Kroc a McDonald's. Sí, yo durante muchos años pensaba, y esto te lo confieso y lo expongo al público, que lo más importante era la venta. O sea, cuando yo formaba parte de una organización donde yo tenía un financiero, un contador, un departamento legal, un servicio técnico infinito, un soporte con Alemania, con Argentina, con Venezuela, yo decía, wow, lo más importante somos los vendedores. Y yo creo que eso nos pasa mucho a los vendedores. Y de alguna manera se ve en la película con Ray Kroc, ¿no? Sí. Que él es como el todopoderoso de la cuestión. Pero cuando tú tienes negocio, cuando tú tienes empresa, te das cuenta que la venta es solamente una parte del proceso. Probablemente una de las más importantes. Pero al final, si tú no tienes las demás piezas, eso que vendes, que es digamos, el input, Sí. el alimento de una empresa para que pueda subsistir, no se va a hacer sostenible en el tiempo y va a ser difícil que se soporte el crecimiento. Exactamente, porque en este caso de McDonald's, ya entrando a la tercera parte de producto marca vendedora, en donde tenemos a Ray Kroc, él fue una persona que confió y se enamoró 100% en la marca.
Para él era eso, y él iba a hacer lo que fuese por eso, o sea, por poner a McDonald's donde lo puso hoy día. Y ahí creo que entramos entonces en una discusión si realmente con ese enamoramiento y con esa fuerza y con esas ganas de llevar una idea a otro nivel, tienes digamos, el derecho de llevarte por delante a otras personas. Sí. Y lo digo porque en el caso de Ray Kroc, como lo muestran en la película, por su ambición, por su enamoramiento, por sus ganas, se llevó por delante a los McDonald's, que fueron los que crearon la idea. Entonces, si lo rescatamos también con lo que tú estabas diciendo, de que la venta es lo más importante, claro, hay veces que piensas que sí, hay veces que piensas que no, pero entonces ¿dónde dejas a la persona que inventó lo que tú estás vendiendo? Claro. ¿Dónde dejas a los McDonald's que Ray Kroc ya quedan si no han visto la película, 100% Véanla. recomendada, que él en algunos momentos se comportaba como una persona no ética en lo que hacía, Sí. porque tal vez se dejó llevar por la riqueza que Por la estaba, ambición. por la ambición, y dejó atrás los sentimientos de los McDonald's. O sea, ellos luego de que llevan la marca a otro nivel y ya comienzan a firmar contratos, entonces comienzan a expandir McDonald's a nivel nacional, que en el contrato firmaron una parte en donde él le tenía que reportar, Ray Kroc le tenía que reportar todos los McDonald's, todos los cambios que él quisiese hacer con la Ujú. marca, se los tenía que reportar primero a los McDonald's. Y con el paso del tiempo él dejó de reportarlo, es decir, él estaba incumpliendo ese contrato Ujú. porque se dejó llevar por todo lo que tenía. Vio que entonces tenía una franquicia, miles de franquicias, estaba creciendo El poder demasiado, también que fue adquiriendo, ¿no? tenía mucho poder, y entonces se convirtió en una persona que dejó esos sentimientos atrás. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eso es algo que se debe hacer a la hora de emprender y de juntarte con personas que uno te da la idea, el otro te da la parte de finanzas, el otro te da la parte de ventas? ¿Hasta qué punto tú tienes que olvidarte de los que realmente también te están apoyando? Mira, yo te voy a hablar primero de clientes que yo considero exitosos en negocios y voy a generalizar, porque en este momento no tendría que ser una estadística individual de quienes opinaron una cosa y quienes opinaron la otra, pero te puedo decir que en la mayoría de los casos, por lo menos de los clientes que yo conozco, de gran, tú sabes, de grandes inversiones, o Ujú. sea, gente que tiene grandes negocios en distintos países, que ya podríamos hablar de empresas transnacionales, hijo, lamentablemente, de los que yo conozco, siempre buscaban un estilo de Ray Kroc. O sea, porque me lo comentaban a mí, que yo era en ese momento proveedor de una parte de sus negocios. Y después llegué a un nivel de intimidad con muchos de esos clientes que compartía parrillas, barbecues, o sea que me iba hasta de vacaciones con ellos. Y terminaban diciéndome que, bueno, el secreto del negocio era realmente robar una idea, en otras palabras, no decían eso, pero era robar una idea y poderla hacer con tu gente, sin necesidad de tener que pagar por la idea. Y si tú te pones a ver la historia de los emprendedores así macros, en las películas de Bill Gates, las películas de Mark Zuckerberg, se ve claramente que esas personas fueron capaces de, no sé si robar una idea es la palabra correcta, pero tomar una idea, apropiársela y llevarla a otro nivel. Entonces, eso es lo que yo he visto en mi experiencia con amigos empresarios de alto nivel. Ahora, a mi juicio, lo que yo creo es que tú terminas valorando cada una de las patas de la mesa, porque son patas de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes una gran venta, si tú no tienes una operación que lo sustente, los clientes se te van a ir, no hay manera de que se te vayan. Entonces yo no me llevaría por el medio hoy día a ninguna de los otros pilares. Son tan importantes como la venta, como la parte técnica. Y finalmente creo que desde el punto de vista de si está bien o está mal lo que hizo Ray Kroc, la vida al final desde el punto de vista de éxito de negocio, le salió bien la jugada a Ray Kroc y al mundo, Sí. porque entregó un producto único en el mundo, único entre comillas, o sea, obviamente hay muchas competencias hoy día, pero único en su estilo, con una huella increíble en el mundo, con una marca que cambió la manera de pensar y de comer de la gente, pero a lo mejor desde el punto de vista personal y ético, no sé cómo duerme Ray Kroc. O sea, no sé si es una persona plena y Dormía. feliz, o dormía, exacto, no sé cómo dormía Ray Kroc, y bueno, habría que ver hasta qué punto eso está bien o está mal. Sí, porque yo creo que rescatando lo que tú dices de que las personas de emprendimientos ya macro
apuntan a este tipo de personalidades como Kroc, que dejan los sentimientos atrás y no importa a nadie, porque tú vas a lograr tu objetivo, no importa quién te estés llevando por delante. Pero ahí me quedan mis dudas porque, por ejemplo, en la película, al principio McDonald's no le daba ni un centavo a Ray Kroc, Sí, porque cuando él comienza a expandir la franquicia y comienza a tener McDonald's en muchísimas partes de Estados Unidos, increíblemente él todavía no estaba teniendo una ganancia de ahí. sí, Él todavía no estaba teniendo la utilidad que él quería, inclusive con la cadena de restaurantes que ya estaba armando. claro. Y ya en ese momento se veía cómo él tiraba abajo a los McDonald's. Entonces, realmente es por dinero. Realmente o sea, tú golpeas a los demás para subir tú por dinero o por algo más. O sea, es una ambición que va más allá del dinero, es una ambición porque tú quieres tener más dinero que los demás. Yo No creo sé si me explico, sí, porque sí, sí, él en ese absolutamente. momento no estaba buscando, no estaba percibiendo dinero. Claro, Y de claro. igual forma él trataba a los McDonald's como si fuesen una basura, como si ellos no hicieron nada. Sí, qué buena reflexión eso, porque ahora que me dices eso, y yo pienso en mis clientes, los que han sido exitosos han buscado algo más que dinero. O sea, han Claro, ese es creído el... demasiado en algo que lo han convertido y se han llevado por el medio a mucha gente. Y bueno, puedes ver el caso de Bill Gates o Mark Claro. Zuckerberg, hasta el mismo Steve Jobs, de alguna manera. Pero los que yo conozco que tienen mucho dinero, sus empresas de verdad que no pasan de ser conocidas dentro del núcleo que ya tienen. Entonces, siento que por esa ambición de dinero no se han concentrado en dejar huella y consolidar ese producto a un nivel macro, como sí definitivamente lo terminó haciendo Ray Kroc, que tiene razón, no era solamente un tema de dinero. De hecho, para que tú logres tener una marca de esa magnitud, tienes que pensar mucho en el futuro y en la expansión. Sí, y además que digo eso porque el negocio de McDonald's en principio, que él pensaba que eran las hamburguesas, terminó siendo el real estate, es decir, la compra de la tierra y Sí, que él fuese el dueño y que él alquilara a los que iban a comprar la franquicia, digamos, el espacio, y de ahí él era que él iba a obtener su ganancia, no directamente de las hamburguesas. Entonces, claro, cuando ya él, que en la película fue una persona que le dijo, mira, tu negocio no son las hamburguesas, tu negocio es el real estate. Y es a partir de ahí que entonces ya él comienza a generar una fortuna claro. porque cambió el modelo de negocio, pero su ambición venía de antes. Su ambición venía incluso antes de estar produciendo dinero. Entonces, ¿hasta qué punto tú te puedes llevar por delante por tus ambiciones a las personas? Bueno, ahí sí está complicado porque yo siento que desde el punto de vista humano y personal no está bien llevarse por el medio a nadie, a costa de nada, a menos que sea para salvar tu vida, y todavía es discutible. Pero desde el punto de vista de negocios, hay gente que le ha tocado llevarse a personas por el medio. Y creo que para algunos estará mal visto, para otros estará bien visto. Pero lo interesante de eso del negocio real de McDonald's es que es real estate, que es la parte de bienes y raíces. Después viene otra parte del negocio que es aún más lucrativa para McDonald's como tal. Y es el caso de posicionar sitios estratégicos. O sea, no solamente la renta que sacas, sino llegar a posicionar íconos. Por ejemplo, en Alemania recuerdo un McDonald's que es una iglesia. O sea, es una iglesia y está dentro de un McDonald's y se conserva parte de la arquitectura de la iglesia, en una esquina específica. Te estoy hablando de una ciudad pequeña en Alemania, en Nuremberg, y me sorprendía muchísimo. Yo decía, wow, o sea, imagínate, metido en una iglesia. Y eso lo vemos con esos grandes McDonald's que en el transcurrir de los años han sido vendidos. Claro. El famoso caso del McDonald's del Rosal en Venezuela, que era un ícono, era de los primeros siempre en ventas en Venezuela, y hoy en día es una torre financiera. O sea, no solamente es la ganancia que obtienes, sino la posibilidad de que después vendas ese edificio y te podrás imaginar lo rentable que es. Claro, entonces, haciendo un balance y un resumen de lo que del por qué traemos este episodio hoy, principalmente para mostrarte que sí, las cosas se logran y lo podemos ver con el caso McDonald's, como en el junte de tres personas lograron lo que querían, pero a su vez siempre está ese lado negativo en los negocios y siempre está ese lado de que tienes que meterle el cuchillo a alguien para poder tú trascender, porque de hecho al final de la película, cuando ya McDonald's está facturando millones de dólares, él decide comprar literalmente a los hermanos McDonald's para que no hablaran. No sé muy bien cómo quedó esa parte porque no la cuentan totalmente, digamos, con detalles. De hecho hay una parte que está McDonald's con Ray Kroc, uno de los McDonald's,
se consigue con Ray Kroc en el baño y el McDonald estaba como de alguna forma decepcionado porque él los traicionó. O sea, después Sí. que él le dieron, en la película le dice, después que yo te di la oportunidad de entrar a mi cocina y de ver el sistema, tú ahora me estás robando esta idea, ¿por qué no me la robaste? Le dice a Ray Kroc. Y Ray Kroc le dice, pero no te la puedo robar porque tu nombre, o sea, el nombre es demasiado poderoso. Y ni siquiera él, o sea, ni siquiera los McDonald's se habían enamorado tanto del nombre como Ray Kroc. Entonces, claro, es eso de te enamoras de algo que primero, o sea, no era tuyo en ese momento, lo haces tuyo, los compras por ese mismo tema de la ambición y entonces ya, de ellos no hicieron nada. Entonces, ¿hasta qué punto realmente podemos llegar hasta ahí para continuar con lo que nosotros querramos hacer en cuanto a negocios y emprendimiento? Y yo siento que ahí es donde el negocio de la vida juega un papel importante, porque el negocio de la vida es el equilibrio y el balance entre estos elementos que siempre hemos mencionado, en el que si te enfocas solamente en dinero es una mesa, una pata de la mesa, o es que si te enfocas solamente en ventas. Siento que sí, en algún momento hay gente que le ha tocado llevarse a otros por el medio, y a veces tocará llevarse a gente que a lo mejor no te agrega valor, pero cónchale, los que te están agregando valor, hay formas diferentes de generar y no solamente por el tema social o el tema de tener un enemigo, es el tema de verdad, o sea, tú tienes este negocio, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuánto representó en personas, en, no sé, conocimiento y en no darle de vuelta esa moneda que te dieron a las personas, esa moneda de confianza, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, yo me quedo con varias enseñanzas de la película y de la historia del caso McDonald's. Y primeramente es que no tenemos que tener todo resuelto para actuar y comenzar con un Es proyecto. verdad. ¿Por qué? Porque mira a Ray Kroc. Ray Kroc no estuvo, a pesar de todo lo que estamos hablando, de si actuó bien o actuó mal, si actuó de una manera no ética, él siguió con las franquicias inclusive cuando no estaba persiguiendo dinero. Sí. Y él no se había dado cuenta que el negocio no eran las hamburguesas, pero él siguió porque sabía que algo iba a pasar. Sabía que algo iba a pasar. Y efectivamente, él después que comenzó y después que confió tanto en la idea, le dicen, tu negocio no es la hamburguesa, tu negocio es el real estate. Pero él lo hizo. O sea, él no esperó tener todas las patas resueltas. Él no esperó decir, ok, por cada hamburguesa voy a ganar esto, entonces ya voy a estar, soy millonario. No, o sea, él entendió que tenía que echar para adelante con su idea y en el camino iba a ir resolviendo ese tipo de cosas. Claro, ahí entra el tema de la preparación, que obviamente no te estamos invitando a que hagas algo sin que antes te prepares, pero no busques tener todo 100% resuelto antes de comenzar. Eso creo que es la primera enseñanza Sí, que me sí. deja la película y la historia de McDonald's. La segunda enseñanza que creo que también puede ayudar a muchos es que siempre te tienes que aliar con alguien para que te ponga esa pata de la mesa que te falta. Y hasta qué punto entonces tú decides dejarlos atrás o realmente mantener la mesa con el mismo tamaño y que cada pata tenga la misma representación y el mismo peso. Entonces es tener un equipo y entender que la mesa siempre te tiene que mantener estable. En el camino entonces pueden pasar muchas cosas que te hagan botar una pata porque piensas que no la necesitas, pero yo creo que ahí está el balance que nosotros queremos traer Y con con esto. respecto a eso, yo solamente te pudiera agregar que hay formas ahorita, digamos, legales de que tú no necesariamente entregues tu empresa para incorporar una nueva idea. O sea, tú puedes desarrollar una nueva empresa en la cual es socio la primera, la Claro. idea original, y se crea entonces una sociedad de empresas de forma de que no le llegue a pasar lo que le pasó a los McDonald's, ¿no? Hay formas y caminos legales para hacerlo. Claro, y yo creo que entonces esta película no solamente te deja lo que no deberías, o lo que no deberías, sí, lo que no deberías hacer en el momento Ujú. de emprender, porque lo que estamos hablando, no te puedes llevar a la gente por delante si realmente tu ambición te dice que tienes que llevarte por delante, ya es decisión tuya, Claro. pero también te deja muchas enseñanzas positivas, y eso creo que es la idea de traer ese balance, porque también debemos entender que no sé si Ray Kroc tenía la triple C en ese momento en la cabeza, pero queremos siempre hacerte entender que tienes que tener 100% foco en la conciencia 100% de foco en la capacitación. y 100% en el capital. Esto fue el negocio de la vida y estamos súper contentos de haber compartido contigo este tema que yo sé que te va a permitir llevar tu empresa a un nivel de ícono, como lo es una iglesia, como son los arcos dorados o como lo es la bandera. Claro que sí, por aquí @ Luis Ocones. @Luis Cones, nos vemos pronto.